Ángel nos va a fabricar una mochila típica de las que él suministra a los cazadores y a todos aquellos que se las solicitan. Voy a hacer una mochila de cazador, en la cual va de padres a hijos, porque es irrompible. Ahora vamos a hacer el cuerpo de la mochila, lo que es la mochila en sí, toda de la mochila. Ahora estoy haciendo los agujeros para poder cerrar la mochila. Pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tienen que ser siempre pares para que cierre, si no, no cierra. Ahora vamos a coger el molde del bolsillo y vamos a cortarlo. Para cada una de las piezas que se necesitan en la fabricación de la mochila, Ángel dispone de unas plantillas de cartón que le facilitan tomar las dimensiones exactas, desperdiciando así la menor cantidad posible de material. Ahora vamos a coger el tape para coger el centro y poner el fuelle. Cojo el martillo, lo marco. Ya lo tenemos marcado. Cogemos el bolígrafo y marcamos por las dos partes. Aquí y aquí. Esto lo tenemos. No nos hace falta más que coger y ahora cortar el fuelle. Hay que tomar la medida, que se toma de esta forma. Aquí tenemos el metro. Son 62 centímetros, lo que va a tener el tape. Sí, 62 va a llevar el fuelle, por 10 de ancho. Tuve un primo que fue el que me enseñó, que estaba en la mili, era maestro guarnicionero, estaba en la mili. El comandante se me llevó a mí allí para que aprendiera. Y estuve allí aprendiendo y después ya salí, trabajé en Zaragoza, en la calle San Blas, y después de la calle San Blas me establecí en Fuentejalón, mi pueblo. Ahora hay que hacer aquí para poder poner la hebilla. Ya tenemos la hebilla. Y ahora esto viene aquí. Ahora esto lo voy a coser a la máquina. Vamos a empezar a coser. Vale. Ahora cortamos los hilos. Ahora vamos a poner aquí un remache, que es lo que le da la vida a la correa. Cogemos el remache, esta es la cabeza, y vale. Vamos a hacer el agujero para el remache. Ya está. Ya lo tenemos aquí. Ahora ponemos este aquí. Ponemos aquí el cacharrico. Volvemos la villa ahí. Vale. Ya tenemos el remache puesto, ya tenemos la hebilla y ahora vamos a poner el fuelle. Este es el fuelle y este es el tape, vamos en la de eso del bolsillo de la mochila. Y ahora vamos a hacer el fuelle, cosido a la máquina y arreglado. La máquina de coser es una de las herramientas que han acompañado al oficio de guarnicionero durante las últimas décadas, facilitándole el trabajo de unir unas piezas con otras que anteriormente se realizaba a mano. Bueno, pues ya tenemos la pieza cosida. Parte del bolsillo y ya está preparado. Ahora vamos a dar la vuelta. Ya lo tenemos. Ya está, ya lo tenemos. Mira, y ahora se corta esto. Para dejarlo, es así. Y aquí lo mismo.
Vale, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a coger esto, así, ¿ves? Así. Y ahora cogemos el martillo, iremos a la máquina, ya verás qué bien queda el bolsillo. Con esto le da vida al bolsillo, porque si no, no tendría flexibilidad para cuando se emplea el bolsillo. Y con esto le da la vida al bolsillo. Hecho. Una vez que la tira de remate del borde de la pieza está cosida, Ángel corta con la tijera los vivos, es decir, el cuero sobrante desde la línea de cosido, para conseguir la buena terminación propia de sus trabajos. Que sea bonita y práctica, porque si no es bonita ni práctica, no te la compran. Vale. De acuerdo. Ahora estoy preparando el centro del tape. Y ahora con la tijera, pues voy a cortar el tape para hacerlo que salga todo igual. Ya está. Ahora ya tenemos el tape preparado. Y ahora vamos a forrar el tape. Y con un poco de pegamento lo voy a pegar para que sea el tape. El tape del bolsillo de la mochila debe llevar un refuerzo pegado para que sea más consistente y duradero. Y ahora cogemos la tijera. Pues esto me lo piden cazadores, pescadores, los excursionistas, las mochilas, para las excursiones y demás. Ahora vamos a empezar con esto, con el tape de la mochila. Esto es la tapa de la mochila, la que cierra la mochila por arriba. Esto ya lo tenemos. Pues esta pieza hay que cogerle la mitad. Como dicen los viejos, la mitad. Ay. La otra tapa de la mochila también debe ir reforzada para que sea más resistente al uso y al paso del tiempo. Un poco, ahí. Entonces vendrá aquí, exacto. Ah, qué agudo me parió mi madre, claro. A cortar, vamos a cortar. Ahora vamos a cortar para poner los vivos de arriba de la mochila. Vale, mira, ahora esto nos viene aquí, Lo ponemos por aquí, cosillico, a terminar aquí. Ahora, esto ya lo tenemos, esto a coser ya. La antigua máquina Alfa, que muestra las huellas del uso y del paso del tiempo, vuelve a cumplir su función para coser el refuerzo del tape de la mochila. Ahora cortando el vivo del tape de la mochila, para dejarlo ya todo preparado. Mira, con estas dos tapas ya pasamos ya a dejar cubierto el bolsillo de la mochila. Esto ya está cubierto, no nos falta más que el cierre, que es este. Con la tira de cierre, Ángel trabaja del mismo modo que lo ha hecho con cada una de las piezas anteriores. Después de marcar la forma, recorta la pieza y la pega sobre un refuerzo para que tenga más resistencia al desgaste por el uso. Arreglado. Para que no se desprenda el refuerzo, Ángel repasa todo el borde con un cosido a máquina y después fija la tira de cierre en la tapa. Ahora vamos a montarla aquí. Y ahora volvemos y le hacemos aquí lo que corresponde. Va a poner el remate, aquí el martillito, y ahora hay que
preparar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, aquí así, aquí así. La confección de la tapa termina con la fijación de la pieza por la que pasará la tira que cierra toda la mochila y el bolsillo. Y ahora esto viene aquí. Vale. Entonces ahora viene el puñetazo. Arreglado, ¿no ves? Mira, ahora pasa esto por aquí. ¿No ves? Y hay que cortar ahora mismo la mochila. En los tiempos de la posguerra, Ángel compatibilizaba su oficio de guarnicionero con la caza, como recurso alimenticio. Que empecé con el perro galgo y con el hurón y los lazos para coger una liebre para comer en aquellos años. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya nos sobra todo. Mira, este es el cuerpo de la mochila. Ahora le tenemos que poner lo de adelante y terminada la mochila. Ahora estoy dándole la vuelta a la mochila para hacer la terminación. En esta tarea de preparar el cuero de la mochila, Ángel debe conseguir que la pieza sea simétrica en sus 4 cuartos. Pues ahora esto viene así. La tengo que preparar ahora mismo, así, y prepararla como corresponde, para que salga exacta. Bueno, vamos a coger el centro. Para coger el centro, ¿me entiendes? Para coger el centro. Empezamos ya con el bordillo a coser. La boca de la mochila también debe llevar una tira de refuerzo cosida en el borde y con los vivos sobrantes recortados con la tijera. Bien. Bien. Bien ha quedado esto. Vamos a hacer los agujeros. Esta mochila tiene que llevar para el cierre 10 agujeros, que son los que estamos haciendo ahora. Y ahora pondremos los hollados y a coser la marcha. Para poner los sollaus, por los que pasará la tira de cierre de la mochila, Ángel utiliza un molde especial. Bueno, pues ya tenemos terminado. Ahora, ya lo tenemos. Vamos a empezar por el centro. A ver cómo va. Ahí. Ahí, en la posición. A medida que el guarnicionero va teniendo piezas terminadas, las va cosiendo entre sí, o como en este caso, al cuerpo de la mochila. Este es el tape y ahora lo vamos a colocar, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos el bolsillo preparado para cerrar la mochila. Mira, ahora vamos a terminar poniendo los remates, ¿eh? Los remaches en los extremos de los cosidos del bolsillo y de la tapa servirán para reforzar estas piezas, que son las que más va a manejar el usuario. Y 2.
2. Ya lo tenemos. Ahora viene el cierre de la mochila. Vamos a empezar el cosido de cierre de la mochila. A ver si tenemos suerte que salga bien. Si sale mal, tal día hace un año. Vale. Bueno, pues la mochila la tenemos cosida. Ahora hay que darle la vuelta. ¡Hala! Ahora vamos a darle la vuelta. Mira, ahora aquí hay que hacerle un agujerico. Uno aquí y otro aquí. Vale. Este trozo de hilo para ponerlo aquí, cogerlo así, meterlo por aquí y con la mano engancharlo. Se mete por aquí para darle la vuelta. Dios, a ver si va a poder más que yo. Bueno, faltaba otros cojones. Un hombre en mi linaje. Mira, uno ya lo tenemos. Ahora le damos a este. Ya lo tenemos. Venga, vamos a dar la vuelta a la mochila. Y mira qué bonita sale. Ahora vamos a pegar esto para la terminación de la mochila. Ahora, ya lo tenemos. Ahora vamos a pegarlo como la otra. Y va que se mata. Bueno, ya la tenemos. Estas para toda la vida, de padres a hijos y de hijos a nietos. Ahora vamos con la segunda pieza, que es la última que hace falta para la mochila. Ahora cortar para empalmar aquí. Con esta pieza vamos a poner las hebillas. Vamos a poner aquí. Cogemos el martillo. Y ya tenemos una hebilla puesta. Mira, si es fácil. Ahora pegar la hebilla. Pegar la hebilla para hacer la terminación. Igual tiene que fuera de acero. El abuelo, qué cojones tiene. ¿Ves? Mira. Ahora viene así. Deja un momentico. Que coja este y este. Ahora hay que poner la final, que es el tape, que es este. Ahora estoy pegando la final de la mochila de arriba para poner el tape A final. Pero es que ha salido todo desastre, Una vez que Ángel termine de coser la tapa, quedará pendiente la colocación de las correas. Para cortar las tiras para las correas, el guarnicionero inicia el corte con la media luna y después le adapta un aparejo que facilitará el corte paralelo de toda la pieza de cuero. ¡Hola! Ya está. Ya la tenemos.
Ahora vamos a cortar por la mitad para hacer las dos correas iguales. Ahora la hacemos aquí. El asunto, que es este y este. Vale, los agujeros. 2, 6. Vamos a dar otro más por si alguno tiene el hombro pequeño. Ya tenemos marcados los agujeros. Ahora los hago como corresponde, ¿eh? Ya terminación. Para hacer los agujeros, Ángel utiliza la tenaza sacabocados, seleccionando previamente el diámetro de la medida deseada. Ahora vamos a hacer, para poner la correa, el agujero que corresponde. Mira, sí es fácil de hacerlo. El sacabocados de herida que ha utilizado para colocar las hebillas se emplea también en el corte de las ranuras para las correas. Ahora las correas las metemos por aquí y ya tenemos la terminación hecha. Ahí. Y ahora tengo que hacer aquí un remate aquí y otro aquí, para poder cerrar la mochila. Bueno, pues ahora no nos falta más que el cierre, que es lo único que falta ya, ¿eh? Y ahora cojo la pieza y empiezo aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Para rematar los extremos de la correa de cierre, este veterano guarnicionero borjano tiene la costumbre de colocar unos flecos de cuero que impedirán que se salga de su recorrido. Ahí. Y aquí. Ahora poner un broche para el cierre de la mochila. Otro aquí. Otro aquí. Ahora cojo los broches, para ponerlos ahora aquí, que es lo único que falta ya. Ahora cojo la máquina para poner los broches. 2. Y ahora metemos aquí. Ahí. Ponemos este. Ahora tenemos que coger este, colocarlo aquí, darle la vuelta. Vale. ¿Ves? Ya tenemos uno. Vamos a poner el otro. Bueno, ahora ponemos las hembras. Ese es el macho. Ahora cogemos las hembras y ponemos las hembras y arreglado. Ya está. Venga. Bueno, pues la mochila la tenemos totalmente terminada. Esto viene así, así, y esta mochila sirve para sacar novia, para cazar y para lo que quieras. Una cosa tan bonita. Ya la tienes. La mochila ya está terminada. Tras una vida dedicada a la caza y a la guarnicionería, Ángel Laborda continúa en su taller de Borja fabricando con entusiasmo las mochilas que llevan su sello personal y todos aquellos objetos de cuero que los vecinos le solicitan. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.